Hola, buenas. Mi nombre es Guillermo Ruiz Chena Salvador, soy periodista y hoy voy a realizarles la exposición del trabajo que he presentado al quinto Congreso Internacional de Comunicación y Pensamiento. En este caso fue mi trabajo fin de grado y el que considero mi primer acercamiento a la investigación en comunicación. Mi trabajo versa sobre el tratamiento mediático que realizan en dos medios de comunicación, en este caso el diario.es y El Mundo, en ambos en sus versiones digitales, sobre un escándalo político, el caso Máster de Cristina Cifuentes, considerado el hito periodístico del año 2018. Los escándalos políticos llevan a la orden del día desde hace varios años y han visto inmersos a todos los partidos políticos de nuestro país, algunos en mayor o menor medida. Los medios se han convertido en una herramienta fundamental a través de la cual se superan las distancias espaciales y temporales y se encargan de situar cómo el poder político actúa frente a este tipo de escándalos. Para contextualizar un poco, el caso Cifuentes o caso Máster fue el escándalo político y mediático en que lleva a la destitución de la que era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. El escándalo comienza el 21 de marzo del año 2018 cuando el diario.es, de la mano de la periodista Raquel Ejerique, publica un cambio anómalo de notas de no presentado a notable 7 en el máster en Derecho Autonómico ofertado por la Universidad Pública Rey Juan Carlos, que constaba en el currículum de la que en ese momento era presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. Se produce entonces aproximadamente algo más de un mes de publicaciones exclusivas y declaraciones de todos los implicados políticos. Será una carrera mediática por conseguir la mayor y mejor información sobre el caso. Aunque la Universidad Rey Juan Carlos al comienzo del escándalo respalda a la presidenta y lo achaca todo a un simple malentendido, un error administrativo, se van revelando una serie de informaciones como la demostración de la falsificación de las firmas del acta de defensa del trabajo fin de máster, la inclusión de la Fiscalía de Madrid a investigar la veracidad del título o incluso la negativa de Cristina Cifuentes a enseñar el trabajo fin de máster. Todos estos hitos dejarán a la presidenta en un papel muy vulnerable. Aún así, el escándalo terminará cuando el medio digital OK Diario publica un vídeo donde Cifuentes supuestamente roba unas cremas en un conocido hipermercado de Madrid en el año 2011, cuando aún era vicepresidenta de la Asamblea de Madrid. La mañana del 25 de abril de 2018, Cifuentes presenta su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid desde su despacho de la madrileña Puerta del Sol y 2 días después, y achacándolo ella a presiones internas, dejará el cargo como presidenta del Partido Popular de Madrid y acabará aquí su carrera política. Una vez contextualizado y explicado el caso, hablamos del marco teórico que hemos utilizado para nuestra investigación. Hemos basado nuestra investigación principalmente en dos autores y dos obras, en John Thomson y su estudio del escándalo político y en Fernando Jiménez y su estudio de las fases del escándalo, pero desde un punto de vista más dramático, que creemos que se asemeja más a lo que buscamos con nuestra investigación. También estudiamos las líneas ideológicas e históricas de los medios que vamos a analizar. Thomson define que el escándalo denota aquellas acciones o acontecimientos que implican cierto tipo de transgresiones que son puestos en conocimiento de terceros y que resultan lo suficientemente serios para provocar una respuesta pública. Por otro lado, Jiménez nos define 6 tipos de etapas a lo largo de un escándalo. Serán la etapa de revelación, la etapa de publicación, la etapa de defensa, la etapa de dramatización, la etapa de procesamiento y por último la etapa de estigmatización. En este punto determinamos que el propósito principal de esta investigación es determinar cuál es el papel de dos medios radicalmente distintos del panorama mediático español a la hora de tratar la información de un escándalo político. Para ello se comprobarán las publicaciones encontradas en los buscadores de los dos medios estudiados y cómo ambos lideran la agenda mediática del escándalo político durante todo el periodo estudiado. Para verificar nuestra hipótesis, hemos estudiado las publicaciones de dos medios que distan mucho ideológicamente y que nos van a dejar unos resultados muy curiosos para nuestra investigación, que son, como ya hemos comentado antes, el diario.es y el diario El Mundo, ambos en sus versiones digitales. La elección de los dos medios que vamos a analizar es bastante meditada. La elección natural del diario.es como un medio joven, digital, progresista y además de ser el encargado en destapar el supuesto fraude sobre el máster de Cristina Cifuentes. Y como contraposición total, como prensa de referencia elegimos al Mundo, un medio tradicional e históricamente más cercano a los gobiernos del Partido Popular.
Mi metodología se asentó en una doble vertiente. En primer lugar, el estudio teórico que ya hemos comentado sobre los escándalos políticos y la línea ideológica, y en un estudio cuantitativo con el análisis de las publicaciones y contenidos. Para el análisis de las publicaciones utilizamos los principales buscadores de ambos medios a través de una búsqueda manual, que fue bastante tediosa. Temporalmente hemos determinado el periodo desde el día 21 de marzo de 2018, momento en el que el diario.es publica la exclusiva sobre el fraude del máster de la presidenta, hasta el día 27 de abril, es decir, 38 días después, cuando Cifuentes dimite como presidenta del Partido Popular de Madrid. A continuación vamos a poner los resultados que he obtenido en la investigación, que lo basamos en 5 puntos. El primero, número de publicaciones. Comenzamos hablando sobre el número de publicaciones, que como ya hemos dicho fue una búsqueda online a través de los buscadores que cada medio cuenta en su página. Encontramos y analizamos un número muy superior de noticias publicadas por el diario.es, en contraposición a las encontradas por El Mundo, 388 frente a 86. Bien, en este gráfico podemos ver como en ninguno de los días analizados las publicaciones del Mundo superan en número a las del diario.es. Solo observamos como un día de los 38 estudiados se iguala el número de informaciones publicadas por ambos, que será el día 24 de abril, con una publicación de ambos medios, pero nunca será superior. Otro hecho que analizamos al referirnos al número de publicaciones son los picos informativos. Y a primera vista, pues observamos como curiosamente se comparten prácticamente todos los picos de menos información, pero no los momentos en los que más informaciones se producen por ambos periódicos. Por parte del diario.es, los picos se corresponden con la revelación del escándalo, el día 21 de marzo, la primera comparecencia de Cristina Cifuentes para hablar sobre el escándalo, que será el 26 de marzo, donde además dice que va a presentar una querella contra los periodistas del diario.es, Raquel Jerique y Ignacio Escolar, por supuesta difamación. El anuncio de que la firma de la profesora Alicia López de los Mozos es falso, el día 5 de abril, el mismo momento en el que entra en juego la Fiscalía de Madrid. El 10 de abril, momento en el que sale a la luz la posibilidad de que el máster de Pablo Casado, que en ese momento era vicesecretario general de Comunicaciones del Partido Popular, fuera falso. El 17 de abril, el día en que Cristina Cifuentes renuncia al máster. Y por último, el día 25, el día de su dimisión como presidenta. Estos picos estarán muy vinculados a las fases del escándalo, que analizaremos más adelante. El Mundo, en cambio, solo mostrará dos picos informativos más altos, que serán el día 6 de abril, día posterior a la judicialización del escándalo, y el 9 de abril, cuando Ciudadanos exige la dimisión de Cifuentes por el máster y pide al Partido Popular que presente otro candidato para así no apoyar la moción de censura que van a presentar el Partido Socialista con el apoyo de Podemos. Hablando ahora de los géneros periodísticos, ambos coinciden en que los géneros informativos destacan muy por encima de los géneros de opinión. De las 388 publicaciones analizadas, el diario.es publica 17 noticias exclusivas, frente a ninguna por parte del Mundo, que se dedica simplemente a replicar informaciones ya publicadas. La opinión de ambos medios se verá demostrada en el diario.es será por las continuas publicaciones que realizará el director del medio en la columna escolar.net, donde además será muy crítico siempre con la postura de Cristina Cifuentes, y El Mundo publicará online un editorial, donde será muy crítico con Cifuentes, pero no con el partido. Los medios audiovisuales serán recursos muy utilizados en la noticia. En el diario.es además también se publica 9 entrevistas referidas al tema Cifuentes durante ese periodo, mientras que El Mundo solo hará una. Además, este último no tendrá ninguna viñeta, ni caricatura, ni elemento gráfico. Será todo meramente textual, además del contenido audiovisual incluido en las noticias de declaraciones, ruedas de prensa. Destacar que las entrevistas del diario.es serán a miembros de todos los partidos menos del Partido Popular. El partido implicado, pues encontramos entrevistas como por ejemplo a Pedro Sánchez e Ignacio Aguado de Ciudadanos, Ángel Gabilondo, candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Lorena Ruiz Huerta de Podemos, mientras que El Mundo solo hará una entrevista referida al caso Cifuentes y será al que en ese momento era ministro de Hacienda del gobierno popular, a Cristóbal Montoro. Hablamos en este punto de las fases del escándalo político. En este punto distinguimos que serán en cada medio serán totalmente distintas. No todos los medios tendrán las mismas fases, ya que las publicaciones serán distintas. El diario.es revela la información y al revelar esa información
publicará la exclusiva el día 21 de marzo, a las 6:50 de la mañana. A partir de ahí comienza una fase donde dramatiza bastante con las publicaciones, acusando a Cifuentes durante todo el escándalo por no mostrar su trabajo fin de máster y por los datos sobre las irregularidades que supuestamente está cometiendo la Universidad Pública Rey Juan Carlos. Frente a todas estas informaciones, el Partido Popular y el gobierno madrileño deciden optar por una campaña de desacreditación al medio. La fase de procesamiento llegará el día 5 de abril con la entrada en juego de la Fiscalía de Madrid. Y por último, aunque el estigma de que Cifuentes es culpable se mantiene durante todo el escándalo, es el momento en el que se confirma su dimisión cuando se termina de consumir esta etiqueta. Por otro lado, El Mundo publica la información el 21 de marzo, nos revela, solo publica y publica bastante tarde, sobre las 1 de la tarde, la noticia de que la supuesta falsedad del máster de Cifuentes, y a partir de ahí realiza una gran estrategia de defensa de la presunción de inocencia y de la imagen de la misma Cifuentes hasta últimas instancias. En cuanto a la última fase, el medio jugará al despiste publicando indirectamente cómo la Fiscalía investigará el máster y publicando también la dimisión, aunque achacándolo todo a una campaña de acoso y derribo a la presidenta. Bien, hablamos ahora de la autoría de las informaciones. Con el análisis de las publicaciones observamos que en muchas ocasiones el diario.es decide replicar las noticias que no son exclusiva propia. Cuando es una exclusiva, el diario.es se vuelca y utiliza miembros distinguidos de su medio. Observamos que en la mayoría de noticias exclusivas estarán firmadas tanto por Raquel Ejerique como por Ignacio Escolar. El Mundo, en cambio, publica noticias, pero carece durante todo el escándalo de exclusivas o informaciones propias. En el diario.es, todo el equipo, tanto de política como de política social, participa al menos con una noticia o una publicación sobre el caso Cifuentes, lo que nos da una imagen de la importancia que tiene el caso para el medio. Los nombres destacados de ambos medios como publicaciones serán Marta Belver para El Mundo y Sofía Pérez Mendoza para el diario.es. En un quinto punto hablamos sobre las fuentes de información. Decidimos estudiar las fuentes en un apartado específico al tratarse de un escándalo político donde los medios de comunicación se hacen eco continuamente de declaraciones para verificar o dar voz a otras realidades. El diario.es usa mucha cantidad de fuentes, especialmente fuentes de atribución directa, aunque con una clara ausencia de fuentes del Partido Popular. También destacan las fuentes con reserva, aunque solo en ciertos momentos y en ciertos contenidos. Mientras que para El Mundo las fuentes institucionales del PP son un recurso reiterado. Recogen numerosas informaciones de la misma Cifuentes, de Rajoy como líder en ese momento del partido o de Núñez Feijóo como figura de autoridad nacional. Se narran declaraciones, entre otros, de Pedro Sánchez y Albert Rivera, aunque destacan muy por encima las de políticos del Partido Popular. El periodismo de fuentes adquiere mucha importancia en este escándalo, se consolida como una forma de informar donde las declaraciones trazan una línea diferente en cada medio que guía el escándalo temporalmente. Eludimos al exceso de utilización de fuentes políticas frente a las escasas declaraciones de miembros institucionales, por ejemplo, de la Universidad Rey Juan Carlos o implicados directos del escándalo. El diario.es publicará varias entrevistas a profesores de la universidad, mientras que, por ejemplo, El Mundo no dedica a este sector ningún espacio. Bien, una vez expuestos estos resultados, tras exponerlos, estudiamos y llegamos a una serie de conclusiones que vamos a enumerar. En primer lugar, confirmamos que nuestra hipótesis de la investigación se cumple. Observamos diferencias muy claras sobre cómo un medio con una ideología progresista trata la información de forma muy distinta a un medio cercano a posturas liberales. El diario.es se muestra durante todo el periodo estudiado muy crítico con el gobierno popular de Cifuentes, mientras que El Mundo defiende hasta última instancia la presunción de inocencia y, posteriormente, cuando las pruebas contra Cifuentes son más concluyentes, la imagen del Partido Popular. En segundo lugar, la importancia que están adquiriendo los medios nativos digitales en la sociedad de la información actual en los últimos años, que incluso están desplazando a los medios tradicionales de su posición de relevancia. Para el diario.es, el caso Cifuentes supuso un aumento de casi 6 millones de visitas únicas del mes de febrero al mes de marzo de 2018, lo que es un 65,72% de aumento en la variación, según datos de la OGD. El Mundo, considerado un garante del periodismo de investigación durante los años 90, destaca por su falta de implicación mediática, no investiga ni publica información exclusiva ni propia. En tercer lugar, los medios de comunicación se han convertido en los protagonistas a través del escándalo. El periodismo de declaraciones o el periodismo de fuentes se ha convertido en una modalidad discursiva que dirige gran parte de las exclusivas mediáticas sobre el caso Máster.
En cuarto punto decimos que para concluir en un análisis más completo sería necesario ampliar los medios que se deben estudiar y poner especial énfasis en el análisis de otros medios nativos digitales, como por ejemplo en el caso máster sería el estudio también del confidencial, medio que aporta varias exclusivas muy importantes en el escándalo, como por ejemplo la falsedad, demuestra la falsedad de las firmas del acta de defensa del trabajo fin de máster. Bueno, pues hasta aquí la exposición de mi trabajo presentado. Espero que les haya resultado interesante, útil. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Y bueno, estoy abierto y dispuesto a responder toda pregunta, cualquier duda, comentario, aportación. Estaré encantado. Gracias y aquí estamos para todo.